En la noche del 9 de junio de 1956, una familia de Santa Rosa, La Pampa, se disponía a escuchar por radio su novela favorita en el comedor de la casa. La transmisión cambió y empezaron a escucharse proclamas de un levantamiento militar. Durante toda la noche, la familia acompañó las noticias, que también llegaban desde otros puntos del país. Unas horas después, aviones de guerra sobrevolaron la ciudad y fuertes explosiones los aturdieron. La radio se cortó y quedó en silencio. Se miraron entre sí y temieron lo peor. La emisora LRA3, Radio Nacional Santa Rosa de la provincia de La Pampa, el 9 de junio de 1956, fue bombardeada por la Fuerza Aérea Argentina con el objetivo de cortar su transmisión. Difundía las proclamas del levantamiento peronista comandado por el general Juan José Valle para que el presidente derrocado, Juan Domingo Perón, volviera al poder. El vil ataque por parte del gobierno militar se concretó en las inmediaciones de la ciudad de Santa Rosa ante la vista asombrada de la población civil. En 1956, el país vivía los tiempos de un gobierno de facto, denominado Revolución Libertadora, que, con sangre y fuego, unos meses antes, el 16 de septiembre de 1955, había derrocado al gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Los sectores antiperonistas de la Argentina se oponían a las políticas de inclusión social, industria nacional y revalorización de la clase trabajadora que llevaba adelante el peronismo. Miles de argentinos fueron encarcelados o perdieron sus trabajos por adherir al gobierno de Perón. El 5 de marzo de 1956, la dictadura de Aramburu firmó el decreto ley número 4161, en el que se expresa que queda prohibido, en todo el territorio de la nación, la utilización de cualquier tipo de elemento con fines de afirmación ideológica peronista o de propaganda peronista. Fue así como cualquier libro, papel, cartel o busto que hiciera referencia al gobierno de Perón y Evita era quemado o destruido. En caso de llamarse a elecciones, el peronismo había sido proscripto. No podías cantar la marcha peronista, no podías tener en tu casa un retrato de Perón y de Evita. Si en una esquina encontraban, a lo mejor conversando como era natural, ¿viste? Dos personas de la misma ideología peronista, ya sospechaban y era puesto realmente en alguna de las listas negras que hubo. Acá en La Pampa se replica un poco lo que pasa en el orden nacional. Después del golpe militar se inicia toda la persecución al peronismo, funcionarios, trabajadores, despidos. Acá trabajó mucho las famosas comisiones investigadoras, iniciando causas ficticias, investigando por ahí cosas que no existían, para buscar un argumento para encarcelar a personas que eran sindicadas como peronistas. En ese sentido,
la política de represión y persecución en La Pampa replicó lo que pasó en el orden nacional. Sin embargo, desde las cárceles, el exilio y la clandestinidad, el peronismo continuó vigente y se organizó para resistir al gobierno de facto de la Libertadora y volver al poder. Se hacía cada cual lo que tenía a su alcance, desde escribir una pared, colgar un afiche, los libros de actas que tenía la unidad básica en Pico, la correspondencia, todo estaba archivado en lo que era la unidad básica. Con complicidad de algún amigo, Gomero, Pico, conseguí una cámara de camión grande, metí todo eso ahí, sellamos la cámara y estuvo 18 años metido en un tanque de agua que era mi casa paterna de la calle 11 en General Pico. La revolución se estaba gestando entre soldados, militantes y trabajadores en varios puntos del país. En abril de 1956, en una vivienda particular de Capital Federal, militares afines a Perón se reunieron para organizar el comando revolucionario con el fin de destituir al gobierno de la Libertadora. El líder, el general Juan José Valle, fue el encargado de dar las instrucciones del movimiento. Acá tiene mucho que ver un nombre que fue el capitán Filipó, que tenía 30 años cuando vino al principio del 56, y llega a La Pampa de alguna manera castigado. Castigado porque Filipó fue uno de los militares que, cuando se produjo la Revolución Libertadora, permaneció digamos, leal al gobierno y defendió a Perón. Y lo interesante del levantamiento del 9 de junio del 56 es que se gesta en casi todo el territorio de la nación y en la más absoluta clandestinidad, porque no solo estaba prohibido el peronismo, sino que la persecución del gobierno era permanente y la vigilancia del gobierno era permanente. De modo que mientras en el orden nacional, a principios del 56, Valle y Tanco comienzan con reuniones clandestinas para generar el movimiento, me parece que era entre fines de febrero y principio de marzo, Filipó va a Buenos Aires, se entrevista con Valle, de acá va con 3 personas, va con Nores Martínez y 2 personas más, y ahí le informan de la revolución que se está gestando, de los objetivos de ese levantamiento, que en realidad eran, digamos, objetivos no violentos, no sé si la palabra, pero lo que se exigía era el fin de la proscripción para convocar elecciones libres y la libertad de los presos políticos. Es cierto que no se mencionaba a Perón, pero el fin de la proscripción era permitirle a Perón la elección. Filipó fue invitado a participar en la revolución en Buenos Aires, pero él se negó, dijo que quería, si participaba en la revolución de junio, lo iba a hacer acá en La Pampa. Una persona que tenía su ideal y un profundo respeto y admiración por el general Perón, como lo teníamos muchos. Y él, sobre todo, que había sido el jefe de la custodia, creo que, del general, ¿viste? Que lo había tratado más asiduamente que otras personas. Al capitán Adolfo Filipó se le asignaron importantes objetivos estratégicos de la provincia de La Pampa. Entre ellos, el más importante era tomar pacíficamente la emisora de Radio Nacional de Santa Rosa y difundir desde allí las proclamas del movimiento que se escucharían en todo el país. Las radios eran aparatos grandes, pesados y el centro de atención de la mesa familiar. Era el medio de comunicación masivo por excelencia y todas las noticias y entretenimientos venían de ella. La emisora LRA3
Radio Nacional Santa Rosa, ubicada en la capital de la provincia de La Pampa, tenía un alcance de 300 kilómetros a la redonda. Sin embargo, por las noches y con toda su potencia, se llegaba a escuchar en casi todo el país. Su programación contaba con programas locales y también con los nacionales que provenían de Buenos Aires. En ese momento lo único que había era la radio. Había programas de todo tipo. Mucha música, música selecta, mucho folclore, aunque el auge del folclore vino después. Se pasaba mucho radioteatro. Radio Nacional comenzó sus programas de la tarde cuando le sacábamos unas horas a Buenos Aires con Tardecitas Pampeanas, que fue muy escuchado. Después pusimos otro programa, Su Música Predilecta, que recibíamos cartas todos los días porque nosotros los pedidos los hacíamos no por teléfono porque costaba mucho, había que pedir línea, después daban a las 2 o 3 horas. Entonces lo hacíamos por carta. El alcance era bastante grande porque era un transmisor de 20 kilovatios, que en esa época era el Summum, con mucho refinamiento que las otras marcas no tenían. Andaba muy bien ese equipo. Y de día se escuchaba hasta en Buenos Aires. De noche nos escuchaban en Santiago del Chile como locales. Además tiene el acompañamiento de una antena muy bien diagramada, muy bien hecha. Trabajaron chicos de acá, compañeros míos, con unos ingenieros que vinieron de Buenos Aires, y es una antena súper dotada para dar un alcance perfecto a larga distancia, y el transmisor extraordinario. Nosotros teníamos mensajes de la costa del Brasil. En 1956, cuando Radio Nacional se llamaba Radio del Estado, alrededor de 1/3 de la población argentina escuchaba radio. Ubicada en el centro del país, la radio era escuchada por una amplia audiencia en todo el territorio nacional. De esta manera, las proclamas podían ser difundidas masivamente para convocar a los militantes a sumarse al movimiento. En Santa Rosa los encuentros clandestinos se sucedían y el capitán Filipó contactó a referentes del peronismo y a los oficiales de las fuerzas policiales para que se unieran al movimiento. Bueno, y Filipó cuando llega acá, él no conocía prácticamente a nadie, pero en muy poco tiempo logra sumar a esa revolución a toda la Policía Federal, a los oficiales de la Policía Federal, a la Policía de la Provincia, al Servicio Penitenciario, y a través de Honores Martínez, que era un civil que había tenido militancia peronista, suman a muchísimos civiles, centenares y centenares de civiles. El partido no participó, ¿no? Institucionalmente el partido no participó. Papá participaba entre los civiles, digamos, que participaron. Lo convoca Filipó en primer lugar, según contaba él, lo convoca Filipó para hacer una tarea así tipo película de espionaje secreta. Lo mandan a ver a unas personas en Buenos Aires que no sabía quiénes eran, le entregan un sobre. Todo en tren esto, ¿no? Estas personas le dicen que si lo llega a agarrar a alguien con ese sobre, o que se lo coma, o que lo tire, o que lo haga desaparecer. Se convocó a la gente, no se le daba fecha, no se le daba hora, ni nada. A medida que pasaban los días, iban comunicándose. Yo me acuerdo que yo había muerto mi padre hacía una semana y no me movía de casa. Y cuando estalló, yo ya había dejado arreglado que cuando me presaban, está. Y cuando me avisaron, ya a los 5 minutos me fueron a buscar. Desde Buenos Aires, el general Juan José Valle envió las directivas y la fecha del ataque. El 9 de junio a las 10:30 de la noche comenzaría la ofensiva de la revolución en todo el país. En Santa Rosa, unos 30 civiles y uniformados estaban preparados para cumplir con los objetivos señalados.
El regimiento de caballería de Toay había avisado que se sumaría más tarde, siempre y cuando la revolución triunfara. La noche se presentaba fría y, en la estación de radio, se transmitía una radionovela. De repente, los empleados de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa fueron sorprendidos por soldados armados que los obligaron a cambiar la programación. Las proclamas del levantamiento ya estaban siendo difundidas a todo el país. Yo me acuerdo que me fueron a buscar a mi casa, mi señora se descompuso, le agarró un ataque nervioso. Cada uno salió de casa al distrito a buscar armas y a recorrer los barrios para ver qué le pasaba. Yo me acuerdo perfectamente porque seguía una novela radial, El Conde de Montecristo, y de pronto pesqué una marcha militar que me llamó la atención, entraba muy bien y era Radio Nacional Santa Rosa, que estaba pasando las proclamas. Y el 9 de junio fue una gesta que realmente se había divulgado demasiado. Todos los peronistas estábamos convencidos que teníamos que hacer algo. Entonces, tanto venían de vez en cuando algunos para pedirte una participación económica, porque había que sostener un camión de armas que pasaba por acá, que eran las armas para la revuelta, o te vendían el cuento del avión negro, viste, que estabas mirando siempre para arriba cuando pasaba un avión, a ver si era el avión negro que venía Perón, viste, que se decía entonces. El capitán Filipó, acompañado de soldados y civiles, tomó la casa de gobierno y la jefatura de policía pampeana sin causar heridos ni muertes. El pueblo argentino, a través de las emisiones de radio de todo el país, se enteraba de que la revolución había estallado en los cuarteles de La Plata, Avellaneda, Rosario y Campo de Mayo. Desde la emisora santarroceña, la proclama de Valle invitaba a la población a plegarse al movimiento. El sábado 9 de junio de 1956, a las 10:30 de la noche, comenzó la revolución en Santa Rosa. El capitán Filipó reunió a unos 20 hombres, entre ellos policías, federales, soldados y algunos civiles, en la sede del distrito militar que quedaba de aquí a 6 cuadras. El grupo iba a tomar las principales instituciones de la provincia y trataba de hacerlo cuanto antes. En varios automóviles y algunos camiones llegaron hasta acá, la sede de la jefatura y de la comisaría, la principal fuerza armada local, y ante el asombro de los policías locales tomaron las oficinas. Parte del grupo después se dirigió a 4 cuadras de aquí, donde funcionaba la casa de gobierno, en la calle Quintana y Pellegrini, y tomaron la sede. Allí se escucharon los únicos disparos de la noche, fueron algunas ráfagas de ametralladora que se tiraron al aire para celebrar lo que estaba aconteciendo. Parte del grupo después tomó 2 propaladoras que quedaban en el centro de la ciudad y se dirigieron luego a Radio Nacional, que era el último y principal objetivo, a unos 4 kilómetros de la plaza principal. Toda la fuerza policial de la federal y de la provincia se sumaron a la revolución. Y servicio penitenciario totalmente se sumó, y más allá, y después todos los civiles. Eso explica que La Pampa haya sido el único lugar donde la revolución triunfa, pero donde se constituye como gobierno. Ocuparon lugares estratégicos de la radio, cuidando el transmisor sobre todo, que nadie lo tocara, y preguntaron quién era el locutor. Yo no quise decir que era yo, porque yo no quería salir leyendo la proclama que suponía que nunca había tenido una experiencia, pero siempre pasa eso. Entonces yo no dije que era locutor. Y le pusieron una pistola en la espalda a Lorenzo Marini y le dijo, ¿quién es el locutor? Y por suerte para mí, Marini no dijo nada, entonces ellos dijeron, conéctenos los micrófonos. Le conectó los micrófonos y ellos fueron arriba, pusieron los mousers arriba de la mesa y empezaron a leer la proclama. Peronistas de algunas localidades de la provincia marcharon por las rutas en autos y camiones para participar en el levantamiento.
Durante toda la noche, piquetes armados recorrieron las calles de Santa Rosa y funcionarios de la Libertadora fueron detenidos en sus casas. En la cárcel se obligó a que las autoridades liberaran a los líderes peronistas presos desde comienzos de la dictadura. Entre ellos se encontraba el ex gobernador Salvador Ananía. Conociendo a mi amigo Salvador Ananía y sabiendo el carácter de él, se me ocurrió que teníamos que venir a Santa Rosa a buscarlo. Un revólver 38 que tenía, pongo en el bolsillo sobre todo, una caja de balas, el otro. Me voy a Bautista y salimos para Santa Rosa acompañados de otro amigo. Directamente fuimos a la jefatura de policía, donde efectivamente lo habían traído a Ananía. Vino él al coche enseguida nomás, vino al coche, salimos de vuelta para Pico. De la emoción o de lo que sea que teníamos, no cargamos nafta. Justo frente a la entrada a Eduardo Casté, no quedaba otra que ir a entrar al pueblo a buscar nafta. Salvador me dijo, yo me quiero quedar acá en Casté, porque no veo que esto prospere, porque por las noticias que él tenía, que había recabado acá en la jefatura de policía, dice, no vaya a ser que a Pico no lleguemos a tiempo, porque para esto ya eran como las 6 de la mañana. Una buena parte del país aclamaba la vuelta de la democracia. La radio anunciaba la celebración de próximas elecciones con la participación de todos los partidos políticos, sin excepciones. Salvas al aire festejaban el triunfo. Sin embargo, el entusiasmo duró muy poco. Una contraofensiva de la dictadura de Aramburu sofocó rápidamente las ilusiones mediante fusilamientos clandestinos y la detención de los principales referentes del movimiento. Tocamos timbre en la casa del amigo. Se sorprendió primero Armado. Dice, ¿qué haces acá? Mira, vengo por esto, le explicó Salvador, qué sé yo, quisiera quedarme acá porque no, una negativa, ¿viste? Que me comprometés, que esto y aquello, que sé cuánto. No me puedo olvidar jamás la actitud de Salvador, rogándole que lo cobije hasta aclarar el día, que él, si las cosas no habían prosperado como suponía, se iba a entregar en Casté. Mientras Radio Nacional Santa Rosa continuaba difundiendo las proclamas de Valle, las radios porteñas anunciaban la derrota de la revolución. El capitán Filipó reunió entonces, frente a la jefatura, a soldados y civiles rebeldes y les anunció que no quería muertes y que cada uno se fuera a su casa. El regimiento de caballería de Toay, que no apoyó el levantamiento en La Pampa, avanzó hacia la capital para tomarla nuevamente. A las 8, la revolución estaba terminada. Sin embargo, 10 minutos antes de las 9 de la mañana, aviones Catalina y Avro Lincoln sobrevolaron Santa Rosa. El sonido ensordeció e hizo temblar las ventanas de las viviendas y todo indicaba que la guerra continuaba. Fue entonces cuando la Fuerza Aérea descargó bombas sobre el edificio de la radio y sus inmediaciones. Los operadores de la emisora y los rebeldes que quedaban allí alcanzaron a escapar a la carrera mientras observaban cómo algunas bombas daban cerca del edificio y otras caían en los alrededores. Después de las 8 de la mañana, la revolución de Valle había sido derrotada. Sin embargo, desde Radio Nacional en Santa Rosa se continuaba la transmisión de la proclama, convocando a resistir. Sobre las 9 menos 10, el sargento Pelufo y los soldados que estaban a cargo de custodiar el lugar escucharon en la radio que el almirante Isaac Rojas amenazaba con que ya venían los aviones a bombardear. Desde Villa Reynolds, a eso de las 9:30, comenzaron a llegar los aviones Catalina y Abraham Lincoln y arrojaron varias bombas sobre la sede
Una de ellas impactó cerca de los edificios y derrumbó el techo del organismo central. Otras bombas explotaron en las inmediaciones y una de ellas quedó activada todavía sin explotar a pocos metros de acá. Las primeras bombas le erraron lejísimo, cayeron a 300, 400 metros de la torre. Y después sí, cayeron varias alrededor de la torre, pero ninguna la alcanzó a agarrar. Y la única que pegó en el edificio fue una bomba chiquitita, una bomba de 20 kilos que pegó en la estructura de cemento, así que sacudió todo el edificio, pero no, lo único que hizo fue volar los techos. No obstante eso, cuando ya volvieron los aviones, ya se retiraron, el regimiento avanzó, entró a Radio Nacional, pero entró de una forma, Mendiberri cometió el gravísimo error, para mi juicio, de entrar ametrallando Radio Nacional, porque rompió todo lo que había quedado en pie de los aviones, rompió muebles, rompió vidrios, hasta el transmisor tiene la muestra de una bala que lo perforó. Más de 400 civiles y uniformados que se levantaron esa noche en La Pampa fueron detenidos. Muchos estuvieron a poco de ser ejecutados. Los ataúdes quedaron apilados en el patio de la prisión a la espera. El capitán Filipó, que inicialmente consiguió escapar, fue detenido en las cercanías de San Luis. El general Juan José Valle, líder del levantamiento contra la Libertadora, fue fusilado 2 días después. La emisora LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, había logrado transmitir la revolución a lo ancho y largo del territorio argentino e incluso se escuchó por Chile y Uruguay. Por ese entonces fue el medio de comunicación masivo del país. Algunas de las secuelas de aquel ataque todavía siguen impresas en algunos de los equipos de transmisión de aquel momento.